la luna llena en Géminis del día 15 de diciembre marca la culminación de un ciclo de 6 meses de grandes cuestionamientos personales y será un evento sumamente revelador, ya que nos va a permitir descubrir hasta dónde nos permitieron expandirnos los cambios que nos hemos animado a hacer en esta etapa de nuestra vida, y también a entender que quizás hay algunos aspectos en los que todavía nos toca seguir trabajando, movernos de la zona de confort, abrir la mente de forma curiosa e inocente a nuevos estímulos que nos están ayudando a descubrir caminos más prósperos, más expansivos para nuestra evolución. En este video voy a contarte cómo aprovechar las influencias de los astros a tu favor, así que si te resuena, te invito a que te quedes hasta el final. Mi nombre es Gaby y es un placer recibirte hoy para hablar de la luna llena de la temporada de Sagitario. La luna llena en el signo de Géminis, que va a ocurrir en el grado 23-53 de este signo, de este eje, en realidad el eje Géminis-Sagitario. Ya sabemos que cuando trabajamos con las lunas, trabajamos con un eje de energías, y más en la luna llena, que está el Sol en un signo y la luna en su opuesto complementario. Esta luna llena es la culminación de un ciclo que empezaba a ocurrir 6 meses atrás, específicamente el día 6 de junio de 2024. En aquel momento estábamos en la temporada de Géminis, el Sol, el astro de la conciencia, iluminaba las energías, las influencias de este signo, ayudándonos a descubrir que empezaba una etapa de nuestra vida en la que íbamos a tener que cambiar algunas decisiones, ganar un poco más de perspectiva en contacto con otras personas, desde la apertura de la comunicación, como empezar a cambiar de ideas o a darnos cuenta de que teníamos que movernos de ciertos lugares de seguridad o de confort si queríamos ir por un camino de mayor expansión o de mayor disfrute de nuestra vida. En esta luna llena, entonces, lo que se va a estar revelando, como en toda luna llena, que como el momento de florecimiento en el que, como cuando una flor florece, irradia todo su aroma, ¿no? Como que estamos en este momento de conectar con todo el aroma que va a irradiar la luna llena en este signo, es decir, de conectar con la esencia de lo que se va revelando y descubrir cómo esto que se está revelando tiene que ver también con todo lo que hicimos nosotros en el camino hasta esta revelación durante estos últimos 6 meses, particularmente asociado al área Géminis de tu carta natal. Te invito entonces a que, si conoces tu carta, observes qué hay en este grado, en el grado 23-53, porque es ahí, en esa casa, en esos planetas que estén cerca, donde más vas a sentir las influencias de este florecimiento, de este cierre de ciclo. Y también que tomes en cuenta qué temáticas empezaban a tomar fuerza en aquel entonces, porque es como que ahora van a empezar a suceder cosas que le van a dar un cierre a esto que empezaba a moverse con mayor empuje o energía 6 meses atrás. Entonces, estamos en la temporada de Sagitario. Sagitario es un signo de fuego. Se le dice al fuego sagitariano que es un fuego manifestativo, porque este es el signo encargado de mover su energía hacia aquellos destinos en los que intuye señales, en los que intuye un sentido de dirección, en los que esto, ¿no? Como conecta con algo que le convoca a ir hacia esos caminos. Entonces, en esta temporada estamos justamente yendo por esa búsqueda de sentido, tratando de conectar con nuestra verdad personal y tratando de dar mayor fuerza a eso que sabemos que es lo que nos convoca, lo que nos expande, ¿sí? Cada quien está en la búsqueda de su propia verdad. Y cuando ocurre esta luna llena en Géminis, en plena temporada de Sagitario, que justamente tiene que ver con esto, con reflexionar mucho sobre cuál es el sentido de nuestra vida a nivel más espiritual, filosófico, pero también a nivel más concreto, práctico, dónde estamos, con quiénes nos reunimos y demás, de qué trabajamos, cuál es nuestra vocación. Todas estas cuestiones son sumamente sagitarianas, las estamos trabajando con fuerza, y la luna llena en Géminis, con su máxima revelación que va a darnos este 15 de diciembre, nos va a ayudar a ganar mucha más claridad y a dimensionar mejor si realmente estamos en el camino adecuado. Siempre las lunas llenas
ponen a flor de piel nuestras emociones, porque la luna está en su máximo esplendor, entonces nuestras emociones van a estar a flor de piel. Pero de acuerdo a la característica del signo en el que se da la luna llena, en este caso Géminis, es como vamos a intentar gestionar nuestras emociones. Géminis es un signo de aire gobernado por la mente, muy alineado por el cuestionamiento, es un signo al que le interesa entender, su gran fortaleza es su inteligencia. Entonces, la luna llena en este signo nos lleva a querer entender desde planos intelectuales el para qué de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, esto que se esté revelando, aunque sea complejo de acuerdo a cada carta y de acuerdo a cada vida, va a ser de gran oportunidad para que nos demos cuenta si realmente nos hemos movido a conciencia a los lugares en los que no solo queríamos estar, sino que se nos estaba convocando por diferentes beneficios para nuestra vida, si nos hemos movido a conciencia, porque esto nos hace sentir en este momento de revelación felices, alegres, como con la certeza de que vamos bien, o quizás todo lo contrario, quizás se nos revele una situación que nos lleve a decir, bueno, creo que no hablé claro en este periodo de 6 meses, no me encargué de comunicar bien lo que estaba necesitando. Pensemos que cuando hablamos de luna siempre son necesidades, emociones, nuestro costado más sensible, más vulnerable, y es también la luna nueva, como ocurrió hace 6 meses, nos estaba llevando a darnos cuenta de que iba a ser un recorrido en el que íbamos a tener que trabajar mucho con el poder comunicar lo que necesitábamos de forma clara. Entonces, en este momento quizás nos estamos dando cuenta de que se nos presenta un escenario, cada quien acá por eso tiene que conocer su carta, y siempre aconsejo hacerlo porque ayuda mucho a entender cuando escuchamos diferentes interpretaciones. De acuerdo al área de la carta natal de cada persona, quizás puede ocurrir que lo que se revele, en lugar de ser, de generar certeza y plenitud por el hecho de ser lo que esperábamos, o incluso mejor, quizás nos haga darnos cuenta de que no es lo que esperaba, no es lo que imaginaba. ¿Será que entonces no comuniqué bien? ¿Será que no demostré? ¿Será que no me animé a tomar las decisiones que tenía que tomar para cambiar realmente? ¿O será que no me di cuenta de que mi camino se empezaba a bifurcar porque la vida me estaba señalando otro destino, otro rumbo, como con más sentido personal? Y por quedarme repitiendo lo mismo, bueno, ahora esta luna me revela que necesito cuestionarme en este momento y generar una redirección. Puede ocurrir las dos cosas, que esta sea una revelación de disfrute o que sea una revelación que emocionalmente es incómoda, sin embargo también nos da la posibilidad de aprovechar y hacer los cambios que no pudimos hacer antes. Entonces, es en el grado 23, 53 de Géminis en tu carta natal que vas a poder descubrir cómo están impactando con más fuerza estos mensajes. Si es en la casa 1 será a nivel iniciativa personal, si es en la 7 va a tener que ver con pareja, si es en la 4 con hogar, y así con las 12 casas va a haber significados distintos. Por esto es importante conocer tu carta natal, y si te interesa, te invito a que busques a alguien que te pueda guiar en este camino, que te ayude a entender mejor tus energías, para que puedas sacar mucho más provecho de todos los acontecimientos cósmicos astrológicos que van ocurriendo a lo largo de todo el año y a lo largo de toda tu vida. Si querés contactar conmigo para una sesión de acompañamiento personalizada, te invito a que busques el link de acceso a mi sitio web, que va a estar en la descripción del video, y también ahí puedas enterarte un poco más sobre los servicios de acompañamiento que brindo. Pero bueno, volviendo a la revelación que nos trae esta luna, va a ser un momento en el que vamos a estar en una etapa de la temporada de Sagitario sumamente significativa también. Los últimos 4 o 5 días de la temporada de Sagitario siempre son muy reveladores y siempre son como de una gran actualización a nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque es en estos últimos grados de Sagitario donde se encuentra el centro galáctico, y esta luna llena
va a estar ocurriendo justamente con el Sol transitando por el centro galáctico. Cuando el Sol, el astro de la conciencia, estimula el centro de la galaxia, que es llamado, que se considera que en el centro del centro galáctico hay un agujero negro llamado Sagitario A. Se considera cuando el Sol transita por allí que son días de fuerte actualización de conciencia, tanto a nivel colectivo como a nivel personal. Por lo tanto, cuando ocurre un caso así en el que la luna llena se da cuando el Sol transita por este punto de Sagitario, lo que podemos esperar es que lo que se revele, aun si es cómodo o incómodo, tenga que ver, sea totalmente alineado a este momento en el que estamos en una fuerte actualización de nuestra conciencia y en el que necesitamos recibir la información, los datos, lo que se nos va a comunicar de forma concreta o quizás incluso azarosa. Es como que en esta luna llena puede ocurrir que aparezca información sumamente reveladora que nos aclare mucho esto de no sabía por dónde ir y ahora con esto que me acaban de decir, o con esto que acabo de descubrir, o con esto que acabo de leer, o con este mensaje que me acaba de llegar, ya entiendo cómo seguir avanzando. O quizás estaba avanzando por un camino con toda la confianza puesta ahí y ahora recibo esto que es una confirmación de que voy bien. Géminis tiene mucho que ver con la información, con el movimiento de datos. Entonces, este va a ser un momento maravilloso, maravilloso porque va a ser de grandes confirmaciones que va mucho más allá de lo personal y de la conciencia de cada quien. Realmente son como mensajes divinos o mensajes cósmicos destinados que justamente tienen que ver con algo que a nivel personal tenemos que entender y que darnos cuenta, pero que también al conectar con eso es como que se va a actualizar nuestro yo y nuestra forma también de interactuar socialmente de acuerdo a esto que estemos descubriendo en esta luna llena. Entonces ya podemos imaginarnos, tomando en cuenta esto que se está revelando, la magnitud, el impacto que puede tener esta culminación de ciclo en nuestro ser, porque nos va a ayudar a encontrar ese sentido que tanto estábamos buscando, esa verdad, ese impulso de dirección, ese norte que tanto estábamos anhelando encontrar o que tanto estábamos anhelando expandir. Es una luna llena sumamente afortunada, aunque, como siempre digo, quizás traiga complejidades y sobre todo en los días, 2 días antes y 2 días después, podemos sentir muy a flor de piel nuestras emociones y estar con la mente que no quiere parar y con una ansiedad bastante marcada. Sin embargo, tener esta información de que estamos sintiéndonos así porque estamos también transitando una etapa de gran actualización de conciencia nos puede ayudar a estar en calma y a entender que no todas las respuestas tienen que emerger de del análisis obsesivo o de buscar a toda costa un significado personal. A veces tienen que ocurrir ciertos eventos destinados para que nos animemos a ir por caminos por los que no nos animábamos a ir o a confiar más en lo que nos generaba mucha incertidumbre, recordando que no estamos solos, que no estamos solas, que vamos siempre a merced de la guía de algo superior, de una divinidad, del significado o más bien del nombre que cada quien le quiera poner a esta inteligencia superior que siempre nos está guiando. Cuando estamos en la temporada de Sagitario tenemos que animarnos a hablar de la justicia divina, de la guía, de algo más grande que nos mueve, que nos convoca, que nos impulsa, que nos pone experiencias, nuevas aventuras en nuestro camino. Entonces, creo que va a ser una luna de gran oportunidad para todos y para todas. Por supuesto que quienes tengan planetas en estos puntos de Géminis, Sagitario, Virgo y Piscis, entre el grado 20 y el grado 28, quienes tengan planetas allí pueden llegar a sentir este momento como de mucha mayor tensión. Sin embargo, para todos los signos va a ser una luna llena espectacular y, como les digo, esta sensación de que algo se está actualizando y que de que aparece información reveladora va a ser
a nivel general vamos a poder conectar con esta información y con esta certeza, tengamos o no obtengamos planetas o puntos importantes en estos signos. Es un momento de gran oportunidad. No lo desaprovechemos, no nos dejemos llevar por las reacciones, no nos dejemos llevar por la necesidad de control o por querer llevarla contra. O sea, intentemos vivir este momento desde la observación y desde la gratitud de que estamos recibiendo información y datos que son los que en este momento nos tienen que llegar para entender cómo seguir avanzando. Y hay otro punto importante en esta luna llena, que es la conjunción de la luna con la estrella fija Capella. Capella representa la pequeña cabra que el conductor del carro sostiene en brazos. Esto, si observamos la constelación, se relaciona con la cabra que alimentó y cuidó a Zeus Júpiter, en su infancia, y que por cuidarlo y alimentarlo recibió como regalo el cuerno de la abundancia. Esta famosa imagen, como la que vemos acá en la pantalla, que de esa cornucopia todo emergía y se manifestaba por obra divina. Entonces, esta es una estrella benéfica, enfatiza la riqueza y la capacidad de destacar socialmente, sobre todo en relación a las cualidades geminianas, que son la capacidad de comunicar, la elocuencia, el buen dominio de la palabra escrita y hablada. Entonces, esta es una luna llena que también nos está indicando que es un gran momento para expandir mucho este aspecto de nuestro ser, animarnos a comunicar más, animarnos a compartir lo que conocemos, animarnos a hablar con esas personas con las que queremos hablar y quizás por miedo, por vergüenza, por sentir que no correspondía, fuimos postergando. E incluso también es un buen momento para escucharnos más a nivel personal, animarnos a comunicarnos mejor, trabajar mucho con esto, con el plano geminiano de la comunicación y del estímulo de la inteligencia, como tratar de apelar mucho a esto, porque justamente Capella nos va a estar ayudando a que esta luna llena sea también ese momento en el que hacemos este clic y que nos damos cuenta de: estoy desaprovechando mi forma de comunicar, o por comunicarme de esta manera he llegado a estos puntos de desencuentro con personas que son importantes para mí. Cada quien trate de llevar esta información al área de su carta natal, como les decía, y observar también qué es lo que está ocurriendo. Pero de verdad que si apelamos a la buena comunicación, sobre todo a la comunicación inteligente, y nos animamos a decir lo que tenemos para decir en este momento, puede llegar a ser una luna llena de revelaciones como muy afortunadas, ¿sí? Como esto de destacar socialmente llevado a un plano más personal de cada quien podría tener que ver con el ganar mayor confianza en nuestras capacidades y también aprender a valorar más lo que tenemos para decir. Cuando estamos trabajando el eje Géminis-Sagitario, siempre estamos trabajando con el hecho de recordar que todos tenemos una inteligencia y que todos tenemos una experiencia valiosa y que cada quien como que se tiene que animar a tomar su lugar en el mundo para esto, para mover la información que maneja, para compartir su experiencia, para hablar desde su verdad. Entonces, el hecho de que Capella está en conjunción a esta luna llena también es sumamente significativo, porque como que nos está indicando que si confiamos más en ir por el buen camino y estar en el lugar adecuado y saber que hay cosas valiosas en nuestro ser que hemos venido a compartir, si confiamos más en esto y nos animamos a partir de esta luna llena a moverlo con liviandad y con inocencia y con curiosidad también de cómo va a resonar esto en otras personas, esto puede llegar a traer un gran impacto positivo en nuestra vida. Y sobre todo, no hablar por hablar, no hablar de cualquier cosa, no hablar para caer bien. Hablar desde la verdad y hablar entendiendo de que hay cosas que cada uno de nosotros, cada persona, tiene que decir, tiene que animarse a compartir, porque cada quien tiene su punto de vista, y si todos estamos como dando nuestra visión sin querer ir en contra de los demás, sino aportando algo más grande,
como que también hacernos cargo de esta capacidad con responsabilidad y entendiendo que hay cosas que nos toca decir y nos toca compartir porque otros no se animan, porque otros tienen miedo de cómo puedan impactar. Entonces, también volver a eso. ¿Qué te estás dando cuenta en este momento de actualización de conciencia que te toca decir, que te toca divulgar, que te toca compartir? Sobre todo, esta luna va a tener un gran impacto en personas que se dedican a comunicar, periodistas o personas como yo que hacen contenido, escritores o personas que se dedican a la enseñanza también, algo muy sagitariano. Es como un momento en el que aparece información que nos ayuda a entender mejor cómo seguir avanzando en torno a la comunicación desde lo vocacional o desde lo profesional y también a nivel más personal, más humano, como en cualquier tipo de vínculos en el que necesitemos en este momento trabajar mucho este aspecto. Y para hablar de los regentes, como siempre las lunas llenas, miramos el planeta regente. En este caso hay dos, porque el Sol está en Sagitario, es gobernado por Júpiter, y la Luna está en Géminis, es gobernada por Mercurio. Ambos planetas están retrogradando, están en lo que se llama recepción mutua. Y este es un aspecto sumamente significativo que fortalece el mensaje de trabajar mucho con Géminis, Sagitario, con esta área de nuestra vida, con lo que haya en esas casas, con los planetas que haya en estos signos. Y es muy espectacular que justo un día después de esta luna llena reveladora y de gran actualización de la conciencia y el sentido de dirección a nivel personal, pero también como desde nuestra misión en este mundo, Mercurio vuelva a estar directo, o más bien en sombra post retrógrada. Termina de retrogradar el día 16 de diciembre y a partir de ese día y en adelante, para quienes quieran saber bien las fechas específicas, les invito a que vayan a ver el video especial porque la idea en este video es mencionarlo, pero no volver a repetir información que ya está bien desarrollada en ese otro video. Se los voy a dejar sugerido para quienes quieran, incluso a pesar de que esté por terminar el tránsito, aprovecharlo. Pero bueno, el hecho de que esta luna sea el momento en el que se nos actualiza mucha información, en el que tomamos conciencia de cosas, nos cuestionamos y redefinimos rumbos o cambiamos por completo de dirección, sea justo un día antes de que Mercurio termine de retrogradar, también está indicando que es necesario que nos demos cuenta de esto para que después, en el periodo en el que Mercurio vuelva a estar directo, que sabemos que es para solucionar muchas de las cuestiones que se nos mostraron que no funcionaban en su retrogradación, para que podamos aprovechar mucho mejor este periodo, ¿no? Como desde esta nueva conciencia, desde esta mayor toma de visión a mediano y largo plazo en nuestra vida. Entonces creo que también mencionar esto es sumamente significativo y obviamente el hecho de que tanto Mercurio como Júpiter estén ambos en cuadratura, como vemos en la carta, a Saturno en Piscis, que Saturno en Piscis, el astro que gobierna el tiempo, que gobierna el sentido de realidad, en este signo nos está llevando a darnos cuenta de que hay algunos aspectos de nuestra realidad personal que nos toca disolver, trascender, de los que nos toca entender que han llegado a su final. También este periodo de grandes cuestionamientos y de descubrir los mensajes que nos dan nueva dirección, puede que esta claridad que estemos ganando nos ayude a entender mejor en qué aspectos, quizás muy íntimos, muy personales, muy ligados a ciertas nostalgias del pasado o a ciertos sueños que creíamos que eran los que daban sentido a nuestra vida, esos aspectos quizás se estén agotando y este sea el momento de la gran revelación. Quizás al contrario, nos demos cuenta de que queremos empezar a trabajar por nuevos sueños y que para poder hacerlo necesitamos ponernos las pilas y trabajar en consecuencia en vez de estar dispersándonos, dándole vueltas, dándole largas a las cosas, ¿no? Como esto de bueno, si tiene que ser, será por destino. Hay ciertas cosas que sí van a ocurrir por destino, porque son reveladoras y tienen que ver con la evolución, pero hay muchas otras en las que tenemos que esto, ¿no? Como tomar responsabilidad y construir en consecuencia. Entonces, este es un mensaje muy significativo que también está confirmado, reconfirmado, digamos, por el aspecto que tanto el Sol como la Luna hacen de cuadratura a Neptuno, que está indicando también en Piscis, que es un momento de gran trascendencia, de gran conexión con lo divino, de eso de poder
perdonarnos, poder perdonar, poder sanar, poder dejar en el pasado lo que tiene que quedar atrás para poder seguir avanzando e ir hacia eso, ¿no? Como hacia lo que nos espera en nuestra vida en vez de vivir constantemente apegados a algo que tiene que quedar atrás. Y por último mencionar también que los nodos lunares están recorriendo los últimos grados del eje Libra-Aries. Sabemos que el nodo norte en Aries nos está invitando a seguir trabajando un poquito más con el acercamiento hacia nuestro deseo personal, con la validación de este impulso individual que nos pide ser valientes, luchar por lo que deseamos, abrir las oportunidades que estamos queriendo abrir en esta etapa de nuestra vida, quizás para esto, ¿no? Para poder ir por estos nuevos caminos, para poder levantar nuestra voz, para poder encontrar un lugar en el que individualmente expresar nuestra verdad y en el que expandirnos sin miedo, sin dudas, dejando atrás este condicionamiento que a veces nos genera el qué dirán, ¿no? Como esta es la parte del nodo sur en Libra que todavía a veces nos hace retroceder, el miedo a lo que van a decir, a lo que van a pensar, a lo que van a opinar. Pensemos que también todo lo que se cierre en esta etapa de nuestra vida, que cuando es, por ejemplo, a nivel vincular, con amistades, parejas o incluso temas de trabajo, siempre es más doloroso y más con el nodo sur en Libra, que tiene mucho que ver con esto, con el trabajar, con el trascender la validación de un otro, entender que aquello que se esté terminando o que se esté cerrando en esta etapa tiene mucho que ver también con que estamos en un momento en el que estamos resignificando nuestro espacio personal, nuestro lugar individual en el mundo. Entonces, en estos últimos menos de 2 meses en los que los nodos van a estar transitando todavía por Aries y Libra, es de esperar que vivamos como los últimos coletazos del dragón, que sabemos que la cola del dragón es el nodo sur y la cabeza el nodo norte. Esta última etapa de sentir todavía mucho miedo, recordar todo lo que hemos avanzado y como este impulso de retroceder porque nos da miedo algún desafío nuevo o algo más, como esto de pensar que yo creía que ya había dado todo y todavía me queda algo más por trascender. Es posible que algunas personas todavía estén viviendo esto, no tengan miedo, quizás tienen que dejar algo más atrás para poder ir hacia este camino de evolución del yo, como de honrar más, ¿no? a su yo. Este lugar que han venido a ocupar en este espacio-tiempo y que quizás también esto tiene que ver con grandes cambios que van a venir en sus vidas, que implican dejar atrás algo que ya no les representa, algo que no les está dejando expandirse o ir por los caminos por los que tienen que ir si no se animan a soltar o a dejar atrás aquello que ya ha cumplido un ciclo. Entonces, este mensaje es para algunas personas, siento que no todos van a sentir lo propio, pero para algunas personas considero que sobre todo a nivel vincular va a ser un poco desafiante. Y bueno, esto como entender que todo lo que está ocurriendo siempre tiene que ver con nuestra evolución y en este momento, con tantas energías retrogradando, Marte en Leo retrogradando, Júpiter en Géminis retrogradando, Mercurio en Sagitario retrogradando, sí es un momento, bueno, Urano también en Tauro retrogradando, Quirón retrogradando, es un momento de gran revisión y de esto como de tomar conciencia de cosas que tienen mucho peso en nuestra evolución. Entonces quería dar este mensaje final para que aquellas personas que lo necesitan también puedan encontrar algo al respecto. Y bueno, creo que aquí voy a terminar el video. Considero que fue bastante información. Espero que les sea útil mi visión, mi perspectiva, mis reflexiones. Por supuesto que si tienen ganas de compartirlas de ustedes, les invito a que lo hagan en los comentarios. Me encanta cuando dejan sus visiones, cuando me cuentan también y le cuentan a toda la comunidad cómo están sintiendo las energías. Me gustaría saber en qué área de tu carta natal cae esta luna llena, qué temáticas están tomando fuerza. A veces nos da un poco de vergüenza compartir algo personal, sin embargo,
En este momento, con estas energías tan vinculantes, tan relacionadas a lo social, es significativo animarnos a ocupar este lugar, a tomar nuestra voz y a dejar un mensaje que no solo nos ayude a aliviar algo propio, sino también a conectar con otras personas que necesiten escucharlo. Yo trato de ser lo más valiente que puedo cuando ocupo este lugar y cuando comparto mis reflexiones, que para otras personas pueden ser equivocadas o inadecuadas. Sin embargo, es un momento de esto, de tomar valentía y ocupar nuestro lugar con dignidad. Así que te invito a que, si tenés ganas, no tengas miedo, cuentes lo que quieras contar en los comentarios, incluso expreses tus dudas, todo es bienvenido. También te invito a que, si este contenido te parece valioso, se lo compartas a otras personas, les des un me gusta, y si todavía no te sumaste al canal, te invito a que lo hagas, te doy la bienvenida desde ahora, y sobre todo a que le des a la campanita de notificaciones para que así puedas recibir los avisos cada vez que subo un nuevo video. Dicho esto, te recuerdo que si querés contactarme para un acompañamiento personalizado de carta natal, de tránsitos, revolución solar, sinastrías o lo que necesites, tenés toda la información en la descripción de este video, el acceso a mi sitio web para que puedas leer más sobre los servicios que brindo. Y ahora sí, eso es todo. Te dejo un fuerte abrazo, que tengas una increíble luna llena, que recibas todos los regalos, mensajes y señales que necesitas para este momento de tu vida. Gracias por estar ahí, nos vemos pronto.